Hola, te habla Esther Morales de la profematemática.com y este video es para revisar la parte de metodología del trabajo titulado Estudio que determine el índice de la placa bacteriana del paciente en pacientes entre 16 y 17 años sin la implantación de ortodoncia con una correcta técnica de cepillado. Bien, como siempre explico, la revisión metodológica implica la forma en que está estructurado el trabajo, que se cumplan las normas y que todos los títulos, referencias, sangrías, etcétera, estén de manera correcta según la normativa. Nosotros estamos trabajando con el libro de Loupel y en base a ese libro es que nosotros entonces revisamos toda la normativa, que por supuesto eso está muy atado a las normas APA. ¿Ok? Entonces, por supuesto que para poder hacer esa revisión yo tengo que leer el trabajo y es cuando empiezan a surgir una serie de dudas, preguntas y inquietudes que qué bueno que surgen porque eso le da al investigador una semillita, un gusanito para seguir leyendo y aclarar las dudas que a mí se me plantean. Porque si a mí se me plantean unas dudas, a cualquier persona que lea el trabajo se le puede plantear las mismas dudas u otras. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos. Vamos primero a revisar esta portada y después vamos con la misma metodología que es el título. Bien, entonces aquí como vemos, y por eso me gusta revisar estos trabajos en Word, porque es donde se puede observar claramente cuáles son las dimensiones del margen. Aquí está el margen superior, que dice que son 3 centímetros y eso es incorrecto. Tiene que ser 5 centímetros y a partir de ahí escribir 5 centímetros y no le doy a Enter, que es el espacio que está aquí. Fíjense que si yo le doy un clic, ahí sale la rayita. Esa rayita es el margen definido. No puede ser entonces 3, sino 5. ¿Ok? Este escudo lo vamos a quitar porque no es nuestra costumbre colocar el escudo en los trabajos de investigación. ¿Ok? Aquí tenemos el margen de 4 y el margen de 3, eso está bien. Cuando voy al margen inferior, veo que aquí está el margen, está muy bien, pero la fecha está muy arriba. La fecha tiene que estar en la última línea. Y si quieres saber cómo se hace, en los videos anteriores he dicho cómo se hace. La página de la portada no se numera, se cuenta para la numeración de las siguientes páginas, sobre todo cuando tengamos el índice, más no aparece el número. Este trabajo que me están enviando es el 2018. Ha debido ser la versión del 2019. Es decir, esta fecha no debería decir diciembre de 2018. La última entrega que ustedes hicieron probablemente fue en mayo o en abril de 2019. Entonces, ese es el que debo tener, porque si no, no tiene sentido que yo haya revisado esto si este trabajo ha tenido otro tipo de corrección. Bien, la ubicación de alumnas y tutora está de manera correcta, está alineado aquí y está alineado, esto está bien, ¿ok? Para que no sepan de quiénes son, simplemente tapo aquí el nombre, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a analizar lo que es el título. Aquí dice estudio que determine. No es costumbre colocar estudio que determine. Simplemente se pone determinación del índice. Usted lo que va es, según el título, aquí es donde empieza entonces el desglose y lo rico de leer este trabajo. Porque según lo que ustedes escriben, yo empiezo entonces a deducir sin haber, supongamos que en este momento no he leído todo el trabajo, pero ya yo lo leí. Entonces yo lo que me hago es detener en este momento como que si no hubiera leído el trabajo. La persona que lee el título entonces va a decir que ustedes van a determinar el índice de la placa bacteriana en pacientes entre 16 y 17 años sin la implantación, es decir, que no tienen ortodoncia, me imagino. Sin es que no tienen. Con una correcta técnica de cepillado. Más no dicen la técnica de cepillado, no dicen dónde están estos adolescentes, no dice si son mujeres o si son hombres o es mixto. Eso es muy importante definirlo en el título. Y no es un estudio, sino que simplemente es una investigación que lleva por nombre determinación del índice de la placa bacteriana. Muy bien. Voy a ver entonces ahora a comparar el título con la interrogante, porque el título, la interrogante y el objetivo general deben decir lo mismo, pero cada uno en su rol. Título, interrogante y objetivo. ¿Ok? Entonces, la interrogante está al final del planteamiento del problema. Aquí está.
Entonces dice la interrogante. Lástima que no puedo observar las dos cosas al mismo tiempo. En otras sí lo he podido hacer. Vamos a ver si podemos subir aquí un poquito esto. No, no me da. Ok, dice la interrogante. ¿Es la técnica? Esta pregunta de interrogación está comenzando de manera incorrecta porque las preguntas deben de tener una pregunta base. ¿Qué, cómo, cuál sería? Esas son las preguntas base. Entonces dice, y pueden ver un video que hice de cómo estructurar una pregunta de investigación de manera correcta, ¿ok? Tiene que tener varios elementos. Entonces leo, es la técnica de Bass, no sé si se pronuncia así, disculpen, de Bass. Ajá, entonces aquí ya me están preguntando una técnica que no está en el título. Entonces dice, es la técnica de Bass modificada, además, el método correcto de cepillado para la eliminación de la placa bacteriana. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes cuando determinan el índice de la placa bacteriana están ya determinando que la están eliminando? Esta pregunta no dice exactamente lo que dice el título, ¿ok? Aparte que está mal estructurada. ¿Por qué? Porque no tienen la pregunta base, no tienen la unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis? Allá dice que son pacientes entre 16 y 17, pero falta todavía definir si son mujeres, hombres, etc. No tiene, las variables no están claras y no tiene la unidad de dimensión, es decir, la dimensión temporal no dice en qué tiempo se está haciendo y no dice dónde lo va a hacer. Vamos a ver el objetivo general. El objetivo general debe decir lo mismo. Entonces aquí dice, mejora la limpieza. Esto no está redactado no de manera de objetivo, porque aquí debe estar el verbo, que debe ser lo mismo que está aquí, ¿no? Lo mismo, la misma acción que usted va a hacer en el título es la misma acción que usted va a resolver como su objetivo general. Entonces aquí vemos un ejemplo claro en que las tres cosas no dicen exactamente lo mismo, de hecho está escrito de formas distintas. Mejora la limpieza dental de los jóvenes mediante una técnica de cepillado específica, entonces no dicen cuál es la técnica, perdón. No dice cuál es la técnica y entonces aquí se dice que por un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo determinado? ¿Cuánto tiempo necesita usted someter a esos jóvenes entre 16 y 17 años con una técnica de cepillado para verificar que realmente el índice de la placa bacteriana ha sufrido una disminución? 2 semanas, 3 semanas, un mes. Tiene que ser de manera controlada, es decir, usted va a ver cuándo esa persona se está cepillando. Lo va a hacer en un tiempo determinado, lo va a hacer en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, o va a decir que lo haga en las tres partes. Porque para que esto tenga unos valores, perdón, unos valores determinados o unos resultados confiables, la manera ideal sería, bueno, yo agarro a los jóvenes, almorzaron, ahora los someto a todos a cepillarse y observo que realmente están haciendo la técnica de cepillado de manera correcta. Entonces, después, no sé, mido el índice de placa en ese instante. Bien, este tipo de trabajo se ha hecho y cuando se meten con dientes, a mí me angustia un poquito por la forma en que van a tomar los datos y después en la forma en cómo van a analizar los datos. ¿Ok? Bien, regresamos entonces a nuestra portada. Vamos por aquí. Ya la portada entonces está clara. Vamos ahora al capítulo 1, planteamiento de problema. Igualito. El índice superior es de 5 centímetros, no de 3 con enter para simular que hay 5 centímetros. No, esto está incorrecto, ¿no? De hecho, si yo me paro aquí, aquí en la esquina lo pueden ver, ¿sí? Muy bien. Los espacios entre los títulos, capítulo 1, el problema y planteamiento del problema, sí están bastante adecuados. Hay que verificar el espacio entre la primera línea del párrafo y el primer subtítulo, pero a simple vista está bastante adecuado. Una cosa, la sangría también está aquí definida, ¿sí? Entonces siempre hay que verificar. Si son 2 personas las que están como investigadores, una de esas personas tiene que verificar cuando, mira, tú haces el planteamiento del problema, tú haces el objetivo, ok, después se reunieron, mira, ya lo puse en un solo archivo. Tiene que haber un integrante del equipo que verifica que todas las normas estén cumpliendo, que esté el margen adecuado, que esté la sangría adecuada, que todos los párrafos estén separados de la misma distancia, etcétera, etcétera. Fíjense una cosa, este párrafo que está aquí tiene 6 líneas. El siguiente tiene 4 líneas. El siguiente tiene 5 líneas. Y más abajo me encontré con un párrafo que tiene como más de 15 líneas.
Lo ideal, la norma dice que los párrafos deben de tener una cantidad de líneas determinada, máximo 12 líneas. En el nivel en que ustedes están haciendo esto, escribir un párrafo de 12 líneas implica que usted tiene que tener el suficiente conocimiento para poder desarrollar las ideas y entender que un párrafo de 12 tiene que estar clara cuál es la idea principal, la secundaria y cuál es la idea que usted va a continuar en el segundo párrafo. Por lo tanto, yo les sugiero que los párrafos sean entre 5 a 7 líneas. Si yo utilizo 7 líneas para desarrollar mis párrafos, puedo tener párrafos de 8 líneas, puedo tener párrafos de 6 líneas. Si utilizo 6 líneas para desarrollar, entre 7 y 5. Pero no puedo desarrollar todo el trabajo con párrafos de 3, porque en 3 no estás diciendo nada, con párrafos de 15 líneas o 20 líneas, porque entonces ahí se pierde la información y la persona que está leyendo pues deja de leer. Yo creo que ni ustedes mismas leen un párrafo con más de 15 palabras, ¿ok? De 15 líneas, perdón. Entonces, y es importante que la idea que está desarrollada en el primer párrafo se continúe con el segundo, se continúe con el tercero, porque tiene que estar el cuento bien echado, ¿sí? Y las personas que vayan a leer esto también tiene que estar escrito de manera que la persona que lo vaya a leer lo entienda. Entonces, ustedes tienen que volver a leer este trabajo, los integrantes, volverlo a leer, porque tienen como 2 meses que no lo leen y ya se les ha olvidado lo que ustedes escribieron y plasmaron ahí. Entonces, hay que volverlo a leer, eso es una de las razones, hay que volverlo a leer porque ahí es donde se van a dar cuenta de algunas locuras que escriben y eso es normal en todos los trabajos. Y segundo, porque este trabajo tiene que estar en pasado, porque empezamos a desarrollar el trabajo que vamos a entregar en mayo, en junio, julio. Y cuando entreguemos ese trabajo en mayo, junio, julio, ya la investigación está terminada, ya encontramos los resultados. Por lo tanto, hay que escribirlo en pasado. Cuando comienzo a leer, se supone que el planteamiento del problema es de la parte general a la parte específica. Se supone que la parte específica son esos jóvenes que a lo mejor es parte del contexto de los investigadores y tienen algunas dudas, una inquietud, a lo mejor alguna de los integrantes sufre de mucha placa bacteriana o le interesa ese tema, ¿no? Eso tiene que estar plasmado aquí. Comienzan hablando de una buena higiene bucal, de una correcta. Hay ideas aquí que están plasmadas, pero no está como una secuencia. No hay una relación y deja bien clara cuáles son las dos cosas que ustedes quieren estudiar. Porque al final, como ya vimos, no es común, ¿verdad? Es que tengo 2 ideas aquí. No es común que en un planteamiento de problema hablemos de esta forma, haciendo 1, 2, 3 y después haciendo estos síntomas. El planteamiento de problemas se escribe en función de párrafos y se hace referencia. Ustedes escriben aquí y afirman una serie de planteamientos que no dicen de dónde los sacan, no dicen el autor. Entonces cualquiera puede decir que es un plagio. Recuerden que si ustedes no hacen referencia al autor de quiénes son estas ideas, se puede considerar que esto es un plagio. Entonces hay que poner y de dónde sacan estas referencias, o sea, de dónde afirman ustedes todo esto. Estos puntos que dicen aquí existen diferentes enfermedades dentales de las cuales se puede producir al no cepillarse correctamente, como 1, 2, 3, ustedes simplemente las nombran y las desarrollan, pero en forma de párrafo, no las número 1, 2, 3, sino digo enfermedades como la caries, gingivitis, perioditis, donde la caries implica, y lo hago en forma de párrafo, ¿ok? Igual que estos síntomas que están aquí. Pero ustedes hablan de eso, de repente entran en Venezuela y dice que viven momentos fuertes. ¿Qué tiene que ver los momentos fuertes con una cepillada de dientes? A ver, dejemos ya la crisis y el momento fuerte que vive Venezuela y vamos a enfocarnos en lo que ustedes quieren. O sea, no importa el contexto en donde estamos, puedo hacer una investigación sin que ese contexto me esté afectando de que yo tenga placa bacteriana o no, ¿ok? Y nos separamos ya de esa situación. Y entonces, no, en ninguna parte me hablan y me explican de las técnicas de cepillado y me hablan de la técnica de Bass y me relacionan eso. Entonces hay que tener muy claro cuáles son mis 2 variables y empezar a desarrollar mi planteamiento del problema en función de eso. De hecho, en el planteamiento, en el título dice que son jóvenes, pero aquí en ninguna parte me hablan de los jóvenes. ¿Y por qué no los viejos? ¿O por qué no los niños? Entonces el planteamiento del problema me tiene que hablar de la población, me tiene que hablar de mis variables y me tienen que hablar de la inquietud que ustedes tienen. Entonces hay que sentarse nuevamente
a leer este planteamiento de problema y hacer una hilación de ideas de manera correcta. ¿Ok? Bien, el objetivo general ya hablamos de ello. De los objetivos específicos. Los objetivos específicos van numerados. ¿Cuál algo primero, cuál algo segundo y cuál algo de tercero? Primero, segundo, tercero. Uno de esos objetivos, quizás el primero, se resuelve de manera teórica, ¿ok? Lo logro de manera teórica. Entonces, esto de determinar el índice de placa bacteriana en el paciente, eso es parte de lo que ustedes van a hacer, eso está dentro de su objetivo general, si es lo que van a hacer realmente, no entiendo, no, pareciera que no está muy claro. Después dice, comparar el índice de placa bacteriana al utilizar la técnica de VAS modificada y de cepillado dental cotidiana. Ajá, pero entonces eso no me lo dicen arriba. Eso es lo que ustedes van a hacer. Pero antes de ustedes hacer eso, ustedes, pregunto, ¿la técnica de VAS es la única técnica que hay de cepillado? Si no es la única técnica, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es solventar o definir qué técnica de cepillado van a utilizar. Eso lo hacen en parte teórica. ¿Qué van a hacer? Bueno, tendrían que buscar todas las diferentes técnicas de cepillado que hay, definir las características y después justificar por qué se van a quedar con la técnica de base. Ese es su primer objetivo. Después que de manera teórica ustedes resuelven eso, entonces pasan al segundo objetivo y pasan al tercero. 3 objetivos, 2 objetivos, más que suficiente, ¿ok? Esto de determinar la frecuencia y tiempo de uso de cepillado dental de cerdas mediante, esto no lo entendí, este objetivo no sé cuál es la idea de que eso esté ahí, ¿ok? Entonces hay que hacerse un replanteamiento de los objetivos específicos. Todos los capítulos se escriben de manera continua. No es que cada elemento del capítulo va en hojas separadas. No, va de manera continua. Así que este espacio no debe quedar. Debe ser todo junto. Justificación de la investigación. Mire, ve un párrafo aquí de tres líneas. Yo borré este nombre solamente por seguridad. Faltan referencias, falta información. Hay un video de cómo se hace la justificación porque hay una serie de preguntas que ustedes deben contestar y con esas respuestas desarrollar su justificación. La justificación es el marketing de la investigación. Es cuando ustedes me venden la importancia que tiene esa investigación. Es cuando ustedes me enganchan, me emocionan para yo poder seguir leyendo su trabajo. Si solamente yo leo esto como justificación, yo digo, no, este trabajo yo no lo voy a seguir leyendo porque realmente pareciera que no hay nada interesante. ¿Ok? No necesitan poner que es la alumna de la promoción 21 porque ya ustedes están diciendo que es una alumna de 16, 17 años. Eso de promoción de 21 ya, eso está de más, así que hay que quitarlo simplemente o dicen en qué grado de la escolaridad está. ¿Ok? Bien. Este título de alcance y delimitaciones lo vamos a cambiar por alcance, es uno solo, es el alcance de su investigación y las limitaciones. Y las limitaciones son los obstáculos que ustedes tienen para realizar la investigación. Es alcance y limitaciones, no va de la investigación, es alcance y limitaciones. Efectivamente va alcance y después limitación. En este párrafo que está aquí, no me están definiendo hasta dónde ustedes van a llegar como investigadora. Hay un video que dice cómo se conforma el alcance. Tiene 3 elementos importantes que ustedes tienen que desarrollar. Las limitaciones son los obstáculos, no se escribe en primera persona, se escribe en tercera persona, no escribimos tendremos, podremos, nada de eso. Y recuerden que no hay que escribirlo en futuro porque hay que escribirlo en pasado. Total, este espacio tampoco se deja. Capítulo 2. Ya sabemos esto de los márgenes, ¿verdad? Ok, ya entendemos esto que yo estoy escribiendo. El capítulo 2 se llama marco teórico y comienza con antecedentes. Aquí hay que ver, fíjense, capítulo 2, marco teórico, antecedente. Este antecedente es antecedentes de la investigación. Aquí sí va la palabra de la investigación y no va todo en mayúscula sostenida. Esto que subrayé aquí todo en este círculo es, ahí me estás diciendo quién es el autor, el título, por qué lo logró, pero ese no es el formato correcto. Búsquense, por ejemplo, la tesis de Paola Novielli, que es el ejemplo a seguir. Así es como se estructura un trabajo de investigación y entonces ven cómo se hace eso de manera correcta. Fíjense que este párrafo, mire, inmenso este párrafo, ¿sí? Aquí hay otro que es inmenso. Si ustedes ponen un antecedente, ustedes van a colocar después un resumen de ese antecedente. ¿Cuáles fueron sus objetivos? De manera parafraseada, un resumen. Lo que ustedes entendieron, ustedes se leyeron todo el trabajo y fueron sacando un resumen de los objetivos que se plantearon, de la metodología, de cómo escogieron la población, cuáles fueron su población, cuáles fueron sus resultados y cuáles fueron su conclusión.
párrafos, 5, 7, 8, lo que sea necesario para explicar eso. Y al final de ese antecedente me tienen que explicar por qué está ese antecedente ahí. ¿Qué es lo que ese antecedente aporta a ustedes como investigadoras para su trabajo? El método o la forma como ellos escogieron la población es el mismo método que yo voy a utilizar. Entonces ustedes lo escriben y dicen, ellos escogieron la población de esta forma, lo que a nosotros nos facilita. Entonces, lo que acabo de decir, este comentario que acabo de decir para el primer antecedente se aplica a todos los antecedentes, a todos, ¿ok? Entonces hay que volverlo a leer y revisarlo. Si yo estoy haciendo un resumen de los antecedentes, no pongo citas textuales. Estoy haciendo un resumen del antecedente, no pongo citas textuales, ¿ok? Bien, después de eso, de los antecedentes, ustedes colocaron, vienen las bases teóricas, no el marco teórico. El capítulo 2 se llama marco teórico. Y el marco teórico está constituido por antecedentes de la investigación, bases teóricas y bueno, ustedes agregaron bases legales. Entonces, en las bases teóricas pongo la teoría que me va a sustentar a mí el análisis de resultados. Entonces, si yo pongo higiene oral, que por cierto estos títulos están fuera de norma y las referencias están mal colocadas, aquí es donde primera vez consigo una referencia aparte de los antecedentes, porque no todo lo demás para arriba no hay ni un tipo de referencia. Fíjense, y entonces tengo párrafos de 4 líneas, pareciera que colocaron como un título. ¿Qué es higiene oral, verdad? ¿Y por qué ese concepto, esa definición, esa teoría, perdón, esa base teórica es importante para ustedes? ¿En qué se relaciona? Cada vez que yo pongo un título aquí, yo tengo que relacionarlo con mi investigación. Si ustedes me ponen la boca aquí, tienen que relacionármela con la población, con sus variables. Es decir, después que yo explico esto, yo digo, bueno, es que la boca es el elemento fundamental, pero lo relaciono con la investigación. ¿Ok? Bien. Y bueno, a todo esto le faltan referencias. Así que esto está bastante delicado porque no dicen de dónde sacaron esto. Sin embargo, las referencias están full. Ojo, el hecho que esto no esté rayado aquí no quiere decir que es que está bueno. No, es que ya te hice el comentario y tú tienes que ajustarlo. Cuando hacemos viñetas, Word automáticamente te cambia esto, pero usted tiene que mantener su margen. Mire, usted tiene que mantener su margen. Así que esta lista de viñetas no puede estar aquí. Estas líneas que están acá tienen que venir a su margen. Y esta viñeta que está acá tiene que venir a su sangría. Entonces, no es solamente colocar viñetas y dejar que Word haga lo que quiera. No, no, no. Usted es dueña de su trabajo y tiene que arreglarlo. Es igual que estos títulos. Estos títulos no van aquí con esta sangría y esto aquí de esta sangría. No. Bien, bases legales. Es igual que hace este espacio aquí. No, ese espacio no va ahí. Bases legales. Mire, las bases legales son las leyes que fundamentan mi trabajo. Si yo voy a hacer una cita de unas leyes, las leyes son textuales y entonces ahí sí tengo que colocarlas con las normas para algo de textual, ¿no? Pero después tengo que justificar por qué eso lo estoy colocando ahí. Entonces aquí ponen, el Congreso de la República Bolivariana de Venezuela decreta que según lo interpretado en los artículos 2 y 4 no es legal la realización de un estudio mayor de observación. Ajá, ¿y qué dice el artículo 2 y 4? Debes ponerme ahí los artículos 2 y 4 y después entonces decir qué es o por qué está ahí relacionado, ¿no? Entonces hay que revisar este formato porque no es lo correcto, ¿ok? Bien, capítulo 3. Bueno, aquí nos pasamos de este espacio. El capítulo 3 se llama Marco Metodológico y después viene tipo de investigación. Vamos a quitar la palabra método porque la vamos a utilizar más abajo. Estos títulos no llevan 2 puntos. Es decir, aquí una de las dos hizo el trabajo y la otra ni siquiera lo miró. Fíjense, si yo estoy poniendo tipo de investigación 2 puntos, ¿por qué aquí cuando ponen fucsina no ponen 2 puntos? Por cierto, esta fucsina creo que es lo más importante y solamente le dedicaron un párrafo. Y el método de Batts creo, aquí está, otro párrafo. Y es supuestamente lo que ustedes van a utilizar. Y debería haber simplemente técnicas de cepillado. Pasta dental, cepillo dental y técnica de cepillado no está. Ok, bueno, regreso entonces. Si yo allá no pongo puntos, ¿por qué aquí pongo puntos? ¿Qué fue lo que le dijeron a ustedes que tenía que llevar puntos ahí? ¿Dónde está la norma de que eso? O sea, no, aquí hicieron otra metodología en cuanto a título. Bien,
¿Qué pasa? Ustedes dicen que la investigación es de tipo exploratoria. Me tienes que definir según un autor qué es una investigación tipo exploratoria. No estoy de acuerdo con la exploratoria porque la exploratoria dice que es la primera vez que eso se está estudiando. No es la primera vez porque en el instituto hay varios trabajos de investigación de dientes y de placa bacteriana. Así que no es exploratoria. Búsquense otro tipo de investigación, pero esa no es la exploratoria. Entonces ella dice... la investigación es de tipo exploratoria porque en ella se quiere utilizar la sustancia como la fucsina para indicar el índice de placa bacteriana. No, eso no es tampoco la justificación de por qué eso es exploratoria. Buscan la definición del tipo de investigación, ven los diferentes, me puedes inclusive decir, los diferentes tipos de investigación son fulanito, fulanito, fulanito. Esta dice tal, 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 esta dice tal, 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 esta dice tal, tal, tal. La investigación que se está planteando en este momento es un tipo de tipo tal, disculpen la redundancia, de tipo tal. ¿Por qué? Porque las variables que se van a estudiar son así, así, así. O sea, esto hay que mejorarlo. El diseño también hay que mejorarlo porque esto de cuantitativo no experimental, defínelo según quién, falta la referencia. Recuerden que es en pasado. Bien, técnicas e instrumentos. Si yo pongo técnica e instrumento, hay un título de técnica y hay un título de instrumento. Y no dice cuál es la técnica. La técnica de la observación, definan la observación. ¿Qué van a observar? ¿Hay alguna otra cosa? Hay que arreglarlo. Aquí dice técnica de análisis, no es técnicas y análisis, es técnica de análisis de datos, pero en ninguna parte dice que cómo van a hacer el análisis de datos. Población y muestra. Entonces, si yo pongo población y muestra, hay un título que dice población y hay otro que dice muestra. Entonces, no, ese es tomará, no, usted no va a tomar nada, usted no va a tomar ni limonada, ni chicha, ni nada de eso. Se selecciona. Entonces, fíjense, aquí dice que son estudiantes de 16 a 18 y creo que por allá vi que 17, no hay coherencia. ¿Se escogerán 30 voluntarias? No, ¿por qué vas a escoger 30 voluntarias? ¿Cuánto es tu población? Y dependiendo de tu población, tienes que calcular cuántos individuos tiene la muestra y tienes que decir cómo va a ser la selección de esos individuos de la muestra, de esos sujetos de la muestra. A este capítulo 3 le falta y es porque no lo desarrollaron. Materiales y métodos. Materiales son la lista de materiales que ustedes van a utilizar para hacer su recolección de datos y métodos es explicar paso por paso cómo van a hacer ustedes la recolección de los datos para después analizarlo. Validez y confiabilidad y la operacionalización de variables. Véanse el video de capítulo 3. Aquí en las referencias no es referencias, es lista de referencia. Hay que quitar los hipervínculos, hay que estar pendiente de las sangrías como está aquí. Por favor, no me utilicen estas referencias de diccionario, como tampoco me utilicen estas referencias de Wikipedia. Esta referencia que está aquí, por ejemplo, Gómez, yo no la vi arriba. Si yo pongo Gómez en la lista de referencia es porque en la parte que he desarrollado aparece Gómez, ¿ok? Si quieren saber más, véanse los otros videos de sus compañeras que he colocado y ahí ven otros comentarios que a lo mejor ustedes no lo tienen porque no me lo muestran, pero que es muy enriquecedor que ustedes vean los otros videos, ¿sí? Aquí les pongo una referencia de los videos que ustedes deben ver. Les habló Esther Morales y nos vemos en el próximo video.